El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. El llamado a arrepentirse, al arrepentimiento, suele ser un llamado hacia afuera, hacia el otro. Vos que tenés que arrepentirte, ustedes que se tienen que arrepentir. Y lo digo desde el discurso usual, desde el discurso que se ha normalizado dentro de nuestros cristianismos. La voz de arrepiéntete suele ser una voz que surge, que nace, que se plantea desde una suerte de superioridad espiritual, superioridad moral, desde un estrado de santidad, desde donde miramos a los demás que no son santos y que necesitan arrepentirse. Yo me acuerdo que creciendo en la iglesia local, me compungí muchas veces por cosas que me habían dicho que eran pecado y que las había cometido y que me dolía porque yo no quería estar lejos de Dios, no quería no darle la talla a Dios, y el arrepentimiento se ha propuesto en muchos casos como eso que hacemos nosotros, que activa la obra divina, que activa el perdón de Dios. Es nuestro arrepentimiento lo que genera que Dios se mueva a obrar en nuestras vidas. Entonces hay una especie de clave, ¿no?, de ecuación. Si no te va bien es porque no te has arrepentido. Si no logras tener una espiritualidad de acuerdo a los estándares eclesiales, es porque no te has arrepentido. Y arrepentirse es el paso, según ese discurso, de la no santidad, de la no superioridad, a ocupar los estrados de la santidad de quienes sí se han arrepentido. Y se suele entender arrepentimiento como el suceso radical en que dejo de actuar, dejo de vivir lo que se ha consensuado al respecto de lo que es o no es pecaminoso. Para mí fue muy importante, fue boom, mind blowing, fue, no creo que haya una palabra, revelador, liberador, encontrarme con que arrepentimiento, del griego metanoia, significa cambiar de parecer, cambiar la forma de entender la vida, el mundo, lo que somos, lo que hay, nuestro contexto, nuestra realidad. Cambiar la forma en que entendemos el mundo es un cambio de pensamiento, un cambio de percepción al respecto de todo y al respecto de todos. Y cuando en el Evangelio se nos llama al arrepentimiento, se nos está llamando a que podamos entender el mundo a partir del reinado de Dios que nos está enseñando Jesús. Jesús en todas las facetas, en todas sus realidades, Jesús como proceso de Dios encarnado
en la humanidad. Jesús como Dios en constante proceso de humanidad, desde que nace hasta que asciende, ¿no? Según se nos cuenta en las narraciones del Evangelio. Arrepentimiento es el llamado a cambiar la forma en que entendemos, la forma en que se nos ha heredado entender la vida. Se nos ha heredado por las tradiciones, se nos ha heredado por el consenso, se nos ha heredado por los sistemas de turno y por quienes representan esos sistemas políticos, religiosos, económicos, sociales de turno. Y se nos invita a que la base por la que entendemos la vida, a partir de donde entendemos el mundo, el lugar desde donde vamos a mirar la existencia y la realidad, es Jesús, su vida y obra, su mensaje, su buena noticia. El llamado a arrepentirse de Jesús, porque sí, el arrepentimiento es un tema central en el Evangelio. Sí, arrepentirse es parte de lo que debemos vivir para poder entender y para poder disfrutar de eso que Jesús ha traído en su mensaje, de eso que Dios nos habla a través de su logos encarnado, de eso que podemos ver de Dios en Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible. Y se nos llama a arrepentirnos porque solo con una percepción diferente, solo entendiendo la vida en y a través de Jesús, podemos comprender y hacer parte del proyecto del reino de Dios. Y es un llamado difícil. Es un llamado difícil porque ya hay unos marcos dentro de los cuales todos deben entenderse, entender al otro y entender la realidad. Entonces estaban estas dos ideas como centrales, estos dos marcos grandes desde donde se debía entender todo. Está la asimilación del honor y la vergüenza, que es muy del Imperio Romano, se hizo parte de la vida en la cuenca del Mediterráneo. Desde que los romanos se establecieron con su imperio en el territorio. Y honor y vergüenza tiene que ver con procurar el honor y alejarse de lo vergonzoso. Pero esa idea de honor y vergüenza genera unas brechas, unas separaciones sociales de quienes vivían el honor en contraposición a quienes habían caído en la vergüenza. Esa era la forma en que socialmente se entendía la vida, la sociedad, se entendían a sí mismos, entendían al otro. Y dentro de los judíos, otro de los grandes marcos que moldeaban la forma de entender todo era el paradigma de pureza e impureza. Y muy similar a honor y vergüenza, se procuraba la pureza en contraposición a la impureza, pero generaba unas brechas, generaba una elitización de la sociedad entre los puros, de acuerdo a los consensos religiosos de la época, y los impuros. Los puros están arriba, los impuros son alejados, despreciados, segregados. Los impuros no tienen derecho
a Dios, a la sociedad, a la familia. Los impuros están relegados, están afuera, lejos. Ellos manchan la sociedad no solamente con las impurezas de sus decisiones, que en consenso se entendían por pecado, sino también con sus enfermedades, también con sus patologías, también con sus posesiones demoníacas. Y hay toda una idiosincrasia de poder de los que están arriba que no quieren estar abajo, de quienes ostentan la posibilidad de señalar y de juzgar a esos que se han entendido social, comunitariamente, como los impuros, como quienes viven en vergüenza. Y la sociedad que Jesús propone es una sociedad a base del amor. Me gusta mucho este juego de palabras en el que digo, el corazón de la Biblia es el Evangelio, el corazón del Evangelio es Jesús, el corazón de Jesús es el reino de Dios, el corazón del reino de Dios es el amor por el otro. Él mismo lo dijo, de esto depende de amarse los unos a los otros. Ese mandamiento que es equivalente a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. De ese mandamiento depende toda la escritura, toda la ley, los profetas, todo lo que en su época tenían como legado escrito de lo que Dios quiere hablarle a su pueblo, el pueblo judío, dependía del amor, dependía de amarnos los unos a los otros. Entonces, cuando cumplimos el amor los unos por los otros, vivimos el reino de Dios. Y cuando vivimos el reino de Dios, vivimos a Jesús. Y cuando vivimos a Jesús, estamos viviendo la buena noticia del Evangelio. Y cuando vivimos la buena noticia del Evangelio, estamos dándole cumplimiento a la Escritura. Y entonces el llamado a arrepentirse tenía también que ver con la forma en que estructuralmente entendemos la vida, la forma en que estructuralmente nos entendemos en relación al otro, la manera en que nos generamos importancia de acuerdo a las purezas del consenso, a las santidades del consenso, de acuerdo al honor del consenso. Y señalamos al otro porque esas estructuras y esos sistemas de pensamiento nos han llevado a una lógica social en la que todos y todas queremos estar por encima de los vergonzosos, por encima de los impuros. Y eso se traduce, eso se sigue dando en nuestras iglesias hoy. Quienes tocan el púlpito tienen que tener una cierta superioridad moral y espiritual. Quienes ejecutan los instrumentos en los discursos, se supone que ellos son quienes manejan, administran al Espíritu de Dios. Dudo mucho de esos discursos. No creo que el Espíritu de Dios sea contenido por nuestras superioridades morales o espirituales. Y en las redes sociales también lo vemos con constancia. El dedo dispuesto a señalar los errores, las incapacidades, las faltas morales del otro. Y poco o nada logramos notar,
está por allá escondido, ocurre, ¿no? Aun cuando no lo vemos. El reino de Dios es como una masa que es leudada y se infla, así no lo notemos. Pero pareciera que toda esta estructura de pensamiento en la que unos son más que los otros, en la que hay superioridades espirituales y morales, en las que yo soy más santo, gracias Dios porque no soy como esos impuros. Gracias Dios porque no soy como esos vergonzosos. Gracias Dios porque yo sí tengo la verdad. Gracias Dios porque yo sí estoy cerca de vos. No, memorando un poquito la oración del fariseo, gracias Dios porque no soy como este publicano. Pareciera que toda esta superioridad moral en la que se han encasillado nuestros cristianismos deja notar muy poco el movimiento del amor al que nos ha llamado el Evangelio. Un amor que abraza al que se excluye socialmente, un amor que toca a los intocables, un amor que sana a quien tiene enfermedad, un amor que llama a los que son rechazados. Pareciera que esa palabra, arrepentimiento, tuviera sentido solamente al respecto de esas impurezas y de esos pecados que en consenso hemos determinado socialmente que son más fuertes, más notorios, más aberrantes, dirían algunos. Pero se nos olvida que el arrepentimiento es una voz para todos y todas. Dios me llama a mí, te llama a vos, nos llama de forma colectiva a que nos arrepintamos, a que cambiemos la forma de entender la vida, a que cambiemos la manera en que nos entendemos al respecto de los otros y la forma en que entendemos a los otros al respecto de quienes nosotros somos. Dios nos llama a cambiar la forma de entenderlo todo y que miremos desde la perspectiva de la buena noticia del Evangelio, desde la perspectiva de su ejemplo de vida, de su vida y obra, desde la perspectiva de su proceso de humanidad. Un proceso que Dios vive para hacer con nosotros en medio de nuestras realidades. Y así Dios en Jesús es Dios que se duele con nosotros, Dios que crece con nosotros, Dios que aprende en medio de nosotros, Dios que muere en nuestras muertes, en nuestras peores muertes. Y Dios que nos da la esperanza de resucitar en medio de esas muertes cruentas y dolorosas y fuertes, indecibles. Dios nos llama a entender el mundo de una forma diferente, a entender el mundo a la manera de su vida, de su ejemplo, a la manera de sus decisiones cotidianas. Y ese arrepentimiento no solo tiene que ver con que haya una transformación comportamental, que la hay. Cuando caminamos con Jesús, nos ingresamos en un proceso progresivo de transformación que poco a poco, paso a paso, va ocurriendo de adentro en el corazón, donde se va tallando la ley de Dios de acuerdo a las promesas proféticas de la antigüedad. Poco a poco Dios va escribiendo su precepto en nuestra vida
y fluye a través de nosotros para otros y para otras en empatía, en solidaridad, en entrega, pero también en el hecho de podernos encontrar con Dios a la manera en que Jesús nos enseñó a encontrarnos con Dios. Arrepentimiento tiene que ver también con el hecho de poder encontrar a Dios en la vida cotidiana. El sembrador salió a sembrar y parte de su semilla cayó en X o en Y tierra. Jesús compone sus parábolas a partir de la experiencia cotidiana de lo que día a día estaba viendo, estaba notando. Él habla de un sembrador que sale a sembrar porque él es un aldeano, un campesino, que todos los días está viendo a trabajadores de la tierra sembrar y cegar sus tierras. El reino de Dios es como una semilla que se siembra. El reino de Dios es como la masa de pan que es leudada. Porque todos los días veía a su mamá en las mañanas amasar el pan que se iban a comer durante el día. Arrepentirse tiene que ver también cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de percepción, una forma diferente de entender la vida. Parte de ese cambio nos invita a encontrarnos con Dios en el día a día, con nuestra familia, con el vecino, en nuestras acciones cotidianas para ganarnos el pan de cada día. Así, arrepentimiento es un proceso, es el proceso de caminar con Jesús y que ese camino constante, cotidiano, progresivo vaya cambiando nuestra mentalidad poco a poco, vaya cambiando nuestra forma de entender la vida, el mundo, los sistemas bajo los que estamos enmarcados, trascender esos sistemas para vivir el reinado de Dios. Estamos llamados a arrepentirnos. Y el arrepentimiento se da poco a poco en la medida en que nos acercamos al Evangelio y caminamos con Jesús y dejamos que su vida, su obra, su ejemplo, su mentalidad se instalen en nuestro corazón, en nuestra forma de ser y de hacer, en nuestra mente, en nuestra vida. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.